Ahí sí. El objetivo de hoy es reconocer las características de los primeros pueblos originarios de nuestro territorio, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, saber quiénes son los pueblos originarios. Recordemos la clase anterior. ¿Qué quiere decir que un pueblo sea nómade? ¿Se acuerdan lo que eran los pueblos nómades que vimos en la clase anterior? Yo creo que esto sí se deberían acordar. De hecho, está en su mismo cuaderno de historia. Búsquenlo en el cuaderno de historia. Investiguen. ¿Qué son los pueblos nómades? ¿Qué significa que un pueblo sea nómade? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué significa que un pueblo sea nómade? En un lado a otro. Así es, que se trasladaban de un lugar a otro en busca de qué. ¿Por qué se trasladaban? ¿Para qué? Para buscar comida. Para obtener comida, alimento, protección y refugio. Para eso se trasladaban de un lugar a otro. ¿Y qué significa que un pueblo originario sea sedentario? Está en solo lugar. Que estaban solo en un lugar, que vivían solo en un lugar establecidos. Niños, recuerden que los pueblos originarios son aquellos pueblos que habitaron en nuestro territorio hace mucho tiempo atrás, antes de la llegada de los españoles, y vivían una cantidad diversa de pueblos originarios a lo largo de nuestro país. En cada una de las zonas de nuestro país, zona norte, zona sur, zona central, zona austral, vivían pueblos originarios, ¿ya? Ellos eran los primeros habitantes que estaban aquí en nuestro país. Ahora sí voy a cambiar el nombre a Amanda. ¿Listo? Ya niños y niñas, miren, ¿De qué esta imagen, Gino, dime. ¿Antes que Cristo? Antes que Cristo, no. Vamos a ver eso bien de la fecha. ¿Y allí no te parece? Vamos a ver bien eso de la fecha, porque no estoy segura en qué fecha exactamente habitaron los pueblos originarios, pero lo vamos a ver una vez que, porque después de hablar acerca de todo el concepto de los pueblos originarios, vamos a referirnos de cada uno, ¿ya? Y vamos a ver cada uno de los pueblos que habitaron y el año en que habitaron cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a ver todo esto que ven acá, los vamos a ver. ¿Se acuerdan de esta imagen de la clase anterior? Sí, porque no alcanzamos a verlos. No, pues imagínense todo en una clase, ¿no? Imposible. ¿Se acuerdan de esta imagen de la clase anterior? Pasaríamos del tiempo. Así es. Ya, esta imagen la mostré en la clase anterior, donde podían ver los pueblos indígenas o los pueblos originarios de nuestro país que habitaban en diferentes territorios y dijimos que estaban en la zona norte, zona centro, zona sur, zona austral y aquí los que están en la isla de Rapa Nui, que también corresponden a los pueblos originarios, ¿cierto? Ya. ¿Cuántos pueblos originarios que ustedes ven acá, que pueden observar, habitaban en el actual territorio de nuestro país antes de la llegada de los españoles? ¿Solo uno, menos de 5 o más de 10? Uno. ¿Solo uno? Más de 10. Aquí podemos encontrar una cantidad enorme de pueblos originarios que habitaron en nuestro país en el diferente territorio, también en distintos climas, distintos paisajes, porque algunos pertenecían a la zona norte, otros a la zona central, otros a la zona sur y otros a la zona austral. ¿Todos estos pueblos se vestían igual? No. Pero bien, ¿no es cierto? No. No se vestían todo igual. ¿Y por qué? ¿De qué va a depender cada vestuario de cada uno de los pueblos? Porque hay unos de tela, de cuero. Así es, hay algunos que están como vestidos de cuero, otros más de tela, otros que están un poquitito más desnudos, que no tienen tanta ropa puesta. ¿Y por qué será eso? Como los de Rapa Nui. Los de Rapa Nui. ¿Y por qué será eso? ¿Con qué tendrá relación? Que algunos tienen diferentes ropas. Hace calor. Así es, por el clima, porque en algunas zonas hacía más calor que en otras. En otras zonas hacía mucho, pero mucho más frío.
Por eso, de eso dependía el vestuario. ¿Consumían los mismos alimentos? ¿Ustedes creen que todos comían lo mismo? No, 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 ¿y por qué no? ¿De qué va a depender eso también? no porque se trasladaban en un lado a otro buscando comida Ya y sí, poder tenemos protegerse. algunos, ya. Muy bien, Antonella. Solo algunos de estos pueblos eran nómades y otros eran sedentarios. Y eso lo vamos a ir aprendiendo con el paso del tiempo y cuando vayamos viendo cada uno de los pueblos, ¿ya? Los mismos alimentos, la pregunta era si consumían los mismos alimentos, la respuesta es no, porque todo va a depender, del alcance de alimentos que ellos tenían. Por ejemplo, habían algunos pueblos originarios que tenían harto mar, entonces ellos lo que más consumían quizá eran peces o eran productos del mar. Otros que no tenían tanto acceso al mar, por lo tanto, vivían de la caza. Y así es como vamos a ir viendo la gran variedad de alimentos que tenían estos pueblos originarios y cuál le correspondía a cada uno de ellos. ¿Ya? Acomódense muy bien en su lugar de trabajo, bien concentraditos, muy bien ¿Ver una concentraditos. película? No, vamos a ver una película, pero sí van a escuchar una historia un poquito resumida de los pueblos originarios. Van a escuchar un cómic de los pueblos originarios, ¿ya? Con mucha atención y vamos a ir comentando poco a poco. ¿Les parece? Ya, perfecto. Miren, este cómic, denme un momentito, tienen que poner mucha atención porque yo después les voy a hacer unas preguntas referentes a eso. Vamos a ver. Aquí lo encontré. Ya, aquí lo tengo. Ahora sí voy a compartir pantalla. Acomódense muy bien, que no haya ningún ruido externo por ahí en su casita. Traten de estar en un lugar cómodo y que se concentren solamente en lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Dice, pueblos originarios de Chile. Y aquí pueden observar, miren estos vestuarios, estas ilustraciones. son raros los vestuarios. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, vamos a hablar de eso también de los vestuarios, porque muchos de esos vestuarios pertenecían también a los animales. Ya, dice, mira, aquí venden las papas que nos pidió tu mamá. Sí, casero, papas totalmente chilenas, cultivadas en nuestra tierra, dice la señora que le está vendiendo. Papá, ¿cómo es eso? ¿De dónde vienen las papas? Las papas provienen de nuestro continente, hijo. Son un legado de los pueblos originarios. ¿Pueblos originarios? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los antiguos habitantes de nuestro país. Nos han heredado un gran número de conocimientos, costumbres y alimentos, como esta papa. O sea que las papas vienen de la alimentación de los pueblos originarios, imagínense. ¿Y cómo eran, papá? Vamos a saber cómo eran algunos de los pueblos originarios de nuestro país. En nuestro pasado precolombino, antes de la conquista y de la llegada de los españoles, no encontraremos grandes construcciones ni una compleja organización política. En Chile se presentaba un variado mosaico de paisajes y pueblos con distintos niveles de desarrollo cultural. O sea que, como pueden observar, lo que más había antes en nuestro país era, era el tema de paisajes naturales, ¿ya? No habían edificios, no había construcciones, no habían puentes, nada. Solamente era el paisaje natural lo que predominaba antes. Los changos, que pertenecían a un pueblo originario, habitaban en las costas entre el río Loa y el río Cachapoal. La base de su existencia era la pesca y la caza. Ellos se alimentaban y podían vivir gracias a la pesca y gracias a la caza. Un elemento característico de los changos eran sus embarcaciones. Miren cómo ellos se trasladaban en los ríos. Estas eran hechas con cuero de lobo marino inflado. Así hacían sus embarcaciones, con cuero de lobo marino. Utilizaban redes, anzuelos y arpones que con puntas de cobre hechos
o hechos de restos vegetales y animales. Miren, Pero los remos son diferentes porque están hechos de palo. así es, todo con lo que había ahí, todo con lo que tenían, todo con los elementos de la naturaleza, ¿cierto? En los oasis cercanos al río Loa habitaron los atacameños. Este pueblo alcanzó un grado de desarrollo cultural superior y recibieron la influencia de los incas. Los incas eran un pueblo originario, pero no de nuestro país. Sí de nuestro continente, pero no pertenecían a nuestro país. Ahora vamos a saber por qué y cómo. El territorio que habitaban tenía pocas posibilidades para el trabajo agrícola. ¿Por qué donde habitaban tenían pocas posibilidades para el trabajo agrícola o para la agricultura? ¿Por qué creen ustedes? Porque era puro desierto. Así es, porque era puro desierto, ¿cierto? ¿Verdad? Y por esto desarrollaron técnicas de riego artificial y cultivo de terrazas. Cosechaban maíz, quinoa y frijoles, domesticaron las llamas y usaban como animal de carga. Trabajaron los metales, como el cobre, el bronce, el oro y la plata, y elaboraban tejidos, como pueden observar ahí. ¿Bien? Más al sur, entre los ríos Copiapó y Aconcagua, vivió otro pueblo. Yo sé, dice el niño, son los diaguitas. Así es. Practicaban la agricultura. Su alimento principal era el maíz y además cultivaban papas, calabazas, quinoa y frijoles. Hacían tejidos multicolores y trabajaban metales como el cobre, el oro, la plata y el bronce. Los diaguitas fueron grandes artistas y se destacaron especialmente en la alfarería. Su cerámica tenía diferentes formas y diseños. Las piezas más conocidas son el jarro pato y el jarro zapato. Miren, ahí están los distintos tipos de jarro que ellos realizaban. Más al sur habitaba otro pueblo que se hacían llamar gente de la tierra. ¿Qué pueblo se hacía llamar gente de la tierra? Los mapuches. Así es, Mapuche. los mapuches se hacían llamar gente de la tierra. Miren, miren lo que hicieron los mapuches. Ellos detuvieron a los incas que avanzaban desde Perú. Los enfrentaron en una batalla a la altura del río Maule. Desde entonces, los incas detuvieron su conquista y establecieron caras o fuertes en las orillas del río Maule. Imagínense, los incas venían al territorio chileno y ¿qué hicieron los mapuches? Defendieron el territorio. Así es, los defendieron. Dijeron, no, señor, aquí nadie me va a venir a robar el territorio, por lo tanto lo vamos a defender. Y los mapuches fueron quienes defendieron el territorio por allá, por la altura del río Maule. Miren, este pueblo habitaba desde el río Choapa hasta el seno de Reloncaví. Estaba integrado por tribus sin unidad política. Varias familias emparentadas formaban un clan o lobo. Sus integrantes se reunían en casos de fiestas y ceremonias rituales. La unión de varios lobs se denominaba levo. Estas se reunían en caso de peligro para matrimonio o para ejercer justicia o en peligro de guerra. Miren, ahí están reunidos. ¿Pueden observar muy bien? Sí, profe. Ya. En tiempos de paz, el lonco dirigía a varios lobos. Cuando habían conflictos, se elegía un jefe militar o un toqui. Para resistir a los conquistadores, los leos se agruparon en ayarehues. ¿Qué están haciendo ahí los mapuches? ¿Qué están haciendo ahí? Están jugando. Están jugando a la quechua. Están jugando, ¿cierto? Los mapuches practicaban la agricultura de manera rudimentaria, no tenían un sistema de regadío ni abono. Las siembras más comunes eran el maíz, la papa, los porotos, el zapallo, y aquí está el juego que yo les había preguntado. Dame un minutito, Tomás. Entre sus pasatiempos se destacaba el juego de la chueca o el palín. Ahí está el juego que realizaban los mapuches. Ya,
Ahora sí, Tomás. Nada. Nada, ah, ya. Diego, que tiene la manito arriba. Que yo conocí a los mapuches Así es. ¿Dónde? en un viaje. En un viaje. ¿Y qué supiste de ellos? ¿Supiste algo? Sí, ¿Qué te que contaron? ellos comían así como sopaipilla y tomaban agua caliente Y tomaban agua caliente. Mira, con miel. ahora sí, Tomás. Gracias, Diego. Yo la vi por primera vez en Canray, Cuando tú a un fuiste mapuche. cuando tú fuiste a Licanray, ¿y pudiste hablar con ellos? ¿O solamente los Sí, viste? Sí. sí, ¿Y qué te y entré contaron? a una ruca. Mentira, pero qué afortunado, Tomás. Qué afortunado eres. ¿Lo disfrutaste harto? Una ruca, una brasa adentro. Una ruca tenía brasa adentro Ah, ya, mira qué bonito. para estar caliente. Para estar calentito, pues sí, esa era la idea también de las rucas. Vamos a conocer también acerca de las rucas y las viviendas de cada uno de estos pueblos. Ya, aquí tenemos la vida religiosa de los mapuches. Partía de la idea que los elementos de la naturaleza estaban dotados de un espíritu. Creían en un ser superior, creador del pueblo, que habitaba en el cielo, el cual denominaban Pillán. Se le hacía rogativas pidiendo favores para la comunidad. Uno de estos ritos era el Guillatún. Las ceremonias más importantes las dirigían los machis. Ellas eran intermediarios con los dioses y las curanderas. Niños, para ellos el tema de la naturaleza era súper, pero súper importante. Un rasgo destacado del pueblo mapuche era su espíritu guerrero. Esto impresionó a los españoles. Uno de ellos, que era Alonso de Ercilla, describió en el poema La Araucana, la valentía y firme resistencia de este pueblo. Miren, quedaron tan impresionados por los guerreros que eran. La resistencia mapuche al dominio español se inició con la batalla de Reino Belén. Comenzó así un conflicto de casi 300 años. Miren, batallas, peleas. El pueblo mapuche tuvo muchos héroes. Uno que brilló especialmente fue el toqui llamado Lautaro. ¿Quién era Lautaro? Lautaro derrotó en varias ocasiones a los españoles. Encabezó el triunfo de los mapuches en la batalla de Tucapel, donde murió Pedro de Valdivia. Otra victoria importante fue la batalla de Marigüeño. Finalmente, Lautaro fue derrotado en Teteroa. Más al sur de nuestro territorio, más al sur, miren, mucho más al sur, vivieron otros pueblos. Ellos debieron adaptarse a un clima muy difícil. ¿Por qué muy difícil? Más al sur, ¿qué pasa con el clima? ¿Cómo está? Porque era frío. Porque el clima era frío, bien Matías, bien Alondra, muy bien Amanda. Debe haber sido muy frío. Miren, uno de estos pueblos eran los chonos. Vivían en la zona sur de la isla de Chiloé hasta la península de Taitao. Eran cazadores marinos que se dedicaban a la caza de lobos marinos y a la pesca de variadas especies. Fabricaban canoas de troncos de 3 tablas curvadas a fuego y amarradas con fibras vegetales. Igual, miren, ellos también tenían que ingeniárselas para poder fabricar las canoas, que eran donde ellos se trasladaban. Amanda. Es que me estaba tapando el ojo porque como que no tenían ropa. Ah, como que no tenían ropa, ¿cierto? Es que no Sí, eran como nosotros que ahora podemos tener acceso a diferentes cantidades de ropa. sí, Ya, no te por eso me preocupes, estaba tapando tápatelo el ojo. nomás si no quieres mirar, no hay problema. Sí, pero Tomás, ¿se te quedó la manito arriba? Ya. Otro pueblo nómade marino. ¿Por qué pueblo nómade? ¿Qué pasaba con este pueblo si era nómade?
Que se traspasaban a un lugar. Se trasladaban de un lugar a otro, y eran los Cahuáscar, o también llamados Alacalufes. Ellos vivían en canales entre la península de Taitao y el estrecho de Magallanes. Se dedicaban a la caza de lobo de mar, nutrias y a la pesca. Miren, ellos se desplazaban en canoas que eran hechas de la corteza de árbol. Sus canoas eran hechos de árbol. Y pescaban con anzuelos de madera y arpones de hueso y madera. Ahí se puede observar. Ahí se ven con más ropa y más abrigada. También estaban los Onas o Selknam, que habitaron en la isla de la Tierra del Fuego. Eran cazadores terrestres, aunque también capturaban algunos recursos marinos. Como vestimenta usaban pieles de zorros, huemules y guanacos. Ellos mataban a los zorros, a los huemules y a los guanacos para hacerse sus ropas y poder abrigarse. ¿Los del escudo nacional? Sí, ¿cuál es el del escudo nacional? El cóndor. Ya ahí. Y el huemul, ya. Entonces ellos usaban las pieles de los huemules. Tenían un rico mundo de creencias religiosas y costumbres que se expresaron en ceremonias sociales, mitos y también leyendas. La principal ceremonia era el Jain o Cloqueten, rito de la iniciación para los jóvenes. La pintura corporal era muy importante para este pueblo, por eso aparecen así. Permitía expresar estados de ánimos, la participación de eventos y también actividades. Además, la pintura los cubría del frío. Tenemos también en la isla de Pascua, habitaba otro pueblo originario con una historia y cultura muy interesante, y se llamaba Rapa Nui. ¿Alguno de ustedes ha ido a Rapa Nui? Mi mamá fue a Rapa Nui. Tu mamá fue a Rapa Nui. Mi tío Felipe sí fue. Tu tío Felipe también fue a Rapa Nui. Ahí les cuentan cómo les fue. No, o sea, había un tiburón pequeño. ¡Oh! Un tiburón pequeño. Los primos de Rapa Nui. Yo no puedo ir. Ya, ojalá algún día tengan la oportunidad de ir. De la clase podemos jugar a la mesa pide. Ay, vamos a ver si tenemos tiempo, ¿ya? Profe, Ya. mi tía fue a Rapa Nui. Tu tía fue también a Rapa Nui. Pregúntale cómo eran sus paisajes. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero ojalá algún día sí. Muñola, quiere hablar. Amanda, dime. Es que a alguien le estaban viendo unos chats diciéndole tía, tía, tía. Ah, Isidora Riveros. Niños, es que no estoy pendiente del chat porque les estoy explicando la clase, así que levanten la manito si me quieren decir algo, ¿ya? Profe, Dime, Isidora. era una cosa del mapuche que a mí me bautizó mapuche. Mentira, ¿de verdad? Sí, era cuando era súper chiquitita. ¿Y te acuerdas? Más Más o menos. porque están guardadas en mi computador. Ah, ya, perfecto. Ahí puedes ver los recuerdos. Y otra cosa más. ¿Ya? Yo no puedo levantar la mano virtual. Ya, entonces yo ahí te voy a estar viendo, pero no sé si siempre pueda tomar en cuenta el chat, porque por ahora me complica un poquito. Como les estoy explicando la clase, no estoy pendiente del chat. Dime, Tomás. Mi papá fue a la isla de Papá de Panui. ¿Ya? Mi mamá vio el volcán. Y ¿Tu mamá? el cráter estaba con agua. Ya, tu mamá fue con tu papá a Rapa Nui. Y vio a mi mamá a Rapa Nui persona. Ah, O sea, los Moai. a los Moai. Sí, pues los Moai son característicos de ahí de Rapa Nui. Y vamos a Y vio conocer. el baile de los Rapa Nui. Ah, ¿estuvo en la fiesta, Tapati?
Qué bien me parece. Ya, miren, el Rapa Nui se caracteriza por ser una cultura que presenta características únicas debido al aislamiento geográfico en el que se encuentra. El origen de esta cultura se remonta a inmigrantes de la Polinesia que llegaron a Rapa Nui con el rey Otumatua. La isla de Pascua constituye uno de los lugares del mundo cuyas bellezas naturales, sus enigmáticas figuras talladas en piedra, conocidas como Moai. Ahí están hablando de los Moai, sus misterios y sus tradiciones y sus acogedores habitantes lo hacen especialmente atractiva. Miren, ahí están los vestuarios y las pinturas de los habitantes de Rapa Nui. Y también aquí podemos observar el Moai. Hay un muy grande que no lo pueden sacar del agua. Estos son nuestro pueblo originario y debemos estar orgullosos de su historia, cultura y tradiciones. El encuentro de los pueblos originarios con los españoles dio pie a un rasgo típico de nuestra población, el mestizaje, que es la combinación de los pueblos originarios con los españoles. Otra particularidad que también es legado de nuestros pueblos originarios es la importancia que le dan al cuidado de la naturaleza y también al ambiente. Debemos atesorar el legado y herencia que nos han entregado nuestros pueblos originarios, reflejo del rico mosaico cultural que constituyen. Debemos transmitirlo, protegerlo y sentirnos orgullosos también de él. Entonces, niños y niñas, voy a darle la palabra a los que tienen la manito arriba, pero escúchenme primero. Nosotros vimos un poquitito acerca de algunos de los principales pueblos originarios, pero ya a la vuelta de vacaciones, porque ya recuerden que nos queda esta clase y la próxima de historia, ahí vamos a enfocarnos en cada uno de los pueblos originarios y vamos a saber cuál era nómade, cuál era sedentario, qué comían, cómo se vestían, cómo vivían, y así, ¿ya? Vamos a indagar sobre cada uno de ellos, vamos a investigar, vamos a ver videos y nos vamos a entretener harto porque es súper larga esta unidad, pero súper entretenida. Ahora sí, Amanda, dime. Le quería decir que yo creo que los Moai son de unos líderes bastante importantes para ellos y que le hacen eso como recuerdo de que han fallecido. Ah, tienes toda la razón, Amanda. Lo que tú acabas de decir es muy cierto y así es. Y es lo que también vamos a ver acerca de cuando veamos el pueblo originario de Rapa Nui, vamos a hablar sobre los Moai, vamos a conocer su historia real, que tiene mucha relación con lo que tú estás diciendo. Y Muy le bien, digo una cosita también. dígame. Es que es cierto que solamente los Moai se le ve la cabeza por arriba, Ujú. debajo de la tierra está su cuerpo, se le ve hasta los hombros, hasta ahí en la mitad, hasta mis Sí, manos. sí, vamos a ver también imágenes, pero todo lo que tú nos dijiste tienes toda la razón, que son de piedras hechos para, mm, para representar a los ancestros, a las personas que ya fallecieron. Yo solamente creía, no sabía. Ah, es así, es así, Amanda. Bien, Sofi, Que mi nina es una persona que baila Rapa Nui y es cierto lo que dijo la Amanda, que así ellos es. son unos líderes antiguos de hace mucho tiempo, que tienen Sí, sus estatuas para recordarlos. para recordarlos, para recordar a los ancestros, las personas que han fallecido. Toda la razón. ¿Alguien más? Isidora, dime. Voy después con Martín Retamales, Isidora y Agustín Leite. Isidora, dime. Riveros. Isidora Riveros, ¿me quieres decir algo? Sí, es que, Dígame. necesitamos el libro hoy día. No, no vamos a ocupar nada, solamente vamos a comentar y comentamos y quise que conocieran un poquito más acerca de los pueblos originarios para después enfocarnos en cada uno de ellos. ¿Ya? Quería saber nomás. Ah, ya. ¿Quién más era? ¿Era Martín Retamales? Martín. Leighton. Agustín Leighton, dime Agustín.
que yo ya sabía de eso, de que ya tenían pies y todo el cuerpo de la tierra, los moais, todo el cuerpo, pero la casa de Calamardo es un moai. ¿Te acordaste de la casa de Calamardo de Bob Esponja? Sí, Agustín, tiene mucho parecido. Bien, Agustín. Pues es lo Eh, mismo. los Moai le llamaron harto la atención. Nos vamos a enfocar entonces harto en ese tema cuando les toque aprender acerca del pueblo Rapa Nui. Mira, cuando estemos aburridos, ponga los moai para que me acuerde para que me acuerde de Bob Esponja, Alondra, ¿Profe, para ir al baño? vaya. Ya niños y niñas, entonces, ¿a qué llamamos pueblos originarios? Levantando la manito virtual, lo que sepa la respuesta de ¿a qué llamamos pueblos originarios? Ahora sí, ya. Vamos primero con Isidora Riveros. ¿Los pueblos originarios son los que habitaron antes que nosotros? Antes que nosotros, antes que la llegada de los españoles y la conquista, esos son los pueblos originarios. Dime, Sofi. Sofi había levantado la manito. Era para decirles lo mismo. Ah, lo mismo, perfecto. Amanda. Son pueblos de nuestro país. Eran los pueblos de nuestro país que habitaron hace mucho tiempo atrás, antes de la llegada de los españoles. Ya dice la número 2. Antes de la llegada de los españoles a nuestro territorio, ¿existió solo un pueblo originario? No, ¿cierto? No existió solo. Mucho. Existieron varios pueblos originarios a lo largo de nuestro territorio. ¿Cuál es el nombre del pueblo que resistió valientemente a la invasión española? La mapuche. Así es. Los mapuches son quienes defendieron las tierras a la llegada de la invasión española. ¿Qué características tenían los pueblos de la zona sur de nuestro país? ¿Cómo eran las características de los pueblos de la zona sur? Eran nómadas y se abrigaban mucho. Se abrigaban mucho por el clima, Eran ¿cierto? nómades. Así es, eran nómades, no nómadas, y también se abrigaban mucho por el clima que había ahí. ¿Ya? Entonces, niños, pueblos originarios son aquellos grupos de humanos que habitaron a lo largo de nuestro país antes de la llegada de los españoles. Tenemos una gran variedad de pueblos originarios, una gran variedad de creencias, de cultura, que todo va dependiendo también del lugar donde ellos habitaban, y eso, en eso nos vamos a ir enfocando de a poquito. ¿Ya? Sofi, dígame. Tengo una pregunta. ¿Por qué los españoles vinieron a atacarnos? Porque querían conquistar las tierras. Ese era el objetivo. Querían quedarse con las tierras. Connie, ¿me quiere decir algo, Connie? No. Ah, ya, Alondra, no, Alondra me había dicho ya. Ya, niños, terminamos un poquitito antes entonces con la clase de hoy. Pensé que se me iba a hacer más cortita, pero la acabamos antes. Nos vemos más ratito para lenguaje. Cualquier duda me preguntan. ¿Todo claro quedó hasta acá? ¿Y a cuántas clases tenemos? Ya, nos quedan 2 clases más. Tenemos ahora a las 3 la de lenguaje y para finalizar a las 4 de matemática, niños. Que estén muy bien, nos vemos entonces a las 3. Chao, tía. Chao, profe. Chino, dime. Chao. Profe. Chao, Dime. profe. Chao, chao. Chao, tía. Profe. Chino, no te escuché. Profe. Dime, Alondra. Profe. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Se pueden retirar? Nos vemos a las 3. Profe. Dime, Isidora. Yo puede ser que no participe en esas 2 clases. ¿Por qué?
porque tengo que salir a una parte. Bueno, Isidora, no hay problema. Y mi mamá le dirá si puedo o no puedo. Ya, Isidora, vaya nomás, no se preocupe. Gino, quedan 2 clases más, lenguaje y matemáticas.